Hemolítica. Mi objetivo no es de que ustedes conozcan todo lo que es anemia hemolítica en general, porque hay libros inclusive solo de anemias hemolíticas, es muy amplio y es muy de especialidad, pero ustedes como médicos generales que van a hacer tienen que al menos sospechar que están frente a un cuadro de una anemia hemolítica, ¿ya? Y para eso es importante primero que conozcan en relación a la síntesis de hemoglobina, porque todo parte de ahí, ¿ya? En primer lugar, que dos moléculas de succinil-CoA más dos moléculas de glicina forman un grupo pirrólico, 4 grupos pirrólicos van a dar lugar a la protoporfirina 9. Esta se une al hierro que es absorbido en el organismo y forman el grupo E. El grupo E con cadenas polipeptídicas van a formar las cadenas de hemoglobina que suelen ser alfa y beta. La unión de dos cadenas alfa con dos beta van a dar lugar a la hemoglobina A. La hemoglobina A habitualmente suele ser el 97% de dentro de las hemoglobinas que tenemos. Hay otras variantes también. Y dentro de estas cadenas alfa también tenemos alfas, betas, gamas y delta. Ya eso también tienen que conocer. Y hay otro tipo de alteraciones relacionadas a la hemoglobina como tal, que le llaman las hemoglobinopatías, ¿listo? Que ese es otro tema mucho más profundo donde involucran a las anemias falciformes o drepanocíticas o a las talasemias también, pero en este caso me interesa que ustedes sepan de que la hemoglobina A habitualmente es la que normalmente todos tenemos como adultos y es el 97%, ¿listo? En segundo lugar, me interesa que sepan en relación al glóbulo rojo que ya ustedes saben que su vida media es de 90 a 120 días. ¿Listo? Eso ya no se discute, que en situaciones de hipoxia, ¿no es cierto?, se produce la eritropoyetina y luego en la médula ósea se produce la eritropoiesis a través de una célula madre pluripotencial de eritroblasto, eritrobasófilo, ortocromático, normocromático y pasa a una célula joven que es reticulocito y al cabo de 24 horas a 48 horas, lo mucho, se convierte en glóbulo rojo. También es importante que sepan que dentro de este glóbulo rojo, que no tiene núcleo, no tiene mitocondria, habitualmente lo tiene el oxígeno a través de una de las vías de la fermentación láctica. Dentro de este glóbulo rojo hay hemoglobina que cuando se une al oxígeno se llama oxihemoglobina, dióxido de carbono, desoxihemoglobina o el monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Esta hemoglobina obviamente posee hierro, ¿listo? Conociendo esto y que además tiene acá una membrana, ¿no es cierto? Y dentro de su metabolismo juega también importancia la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿cierto? Sabiendo estos conceptos, entonces pasamos a saber otro concepto fundamental, que normalmente los glóbulos rojos cada vez que pasan por el vaso, por el sistema fagocítico mononuclear, principalmente el vaso, van perdiendo su forma y por eso es que al cabo de entre 90 a 120 días se destruye. Ese proceso de destrucción fisiológica habitual de los glóbulos rojos se llama hemocateresis. ¿Listo? Hemocateresis. Eso significa. Cuando un glóbulo rojo es destruido antes de la culminación de su vida media se llama hemólisis. Cuando un glóbulo rojo es destruido antes de la culminación de su vida media se llama hemólisis. Cuando este proceso que ocurre en el glóbulo rojo, que no es viejo y que no está atrapado y pasa por los sinusoides esplénicos y el macrófago lo destruye, se llama hemólisis. Por lo tanto, siempre los procesos hemolíticos van a ser menores a 120 días. Entonces, cuando por primera vez, dependiendo de la causa que lo produce la hemólisis, ya lo ideal, lo adecuado, lo correcto, que lo primero que va a ocurrir es de que ante esta disminución del glóbulo rojo que ocasiona la hemólisis, mi médula ósea rápidamente va a captar mi materia prima, hierro, ácido fólico y vitamina B12, para compensar esa destrucción que se está detectando en el organismo, y lo que va a hacer es una hemólisis compensada. En ese momento que aumenta rápidamente mi masa eritroide, produciendo inicialmente más cantidad de reticulocitos, que es el marcador primero que se va a detectar, ya, pues no desciende todavía mi cantidad total de glóbulos rojos. Por lo tanto, mi hemoglobina inicialmente puede ser normal y yo estar comenzando en un proceso hemolítico. Ojo, depende de la causa que lo produce. Hay otras reacciones, por ejemplo, las reacciones post-transfusionales que ocasionan hemólisis
pues rápidamente pueden agarrarte y destruirte el glóbulo rojo, o las crisis hemolíticas severas, o las que son por víboras o que son por arañas, rápidamente te pueden disminuir tu glóbulo rojo y no da tiempo a que compense la médula ósea en producir grandes cantidades de glóbulos rojos rápidamente, y cuando no se ocurre ese proceso se llama hemólisis descompensada, y ahí es donde yo recién logro ver a la anemia como tal. Significa que todas las anemias que nosotros vemos y las catalogamos como anemias hemolíticas ya son descompensadas, en otras palabras, ¿ya? La eritropoyetina aumenta hasta 8 veces la tasa de diferenciación de la célula previa al ser liberada en la circulación. Entonces, ya saben, compensada es lo que ocurre al inicio en los pacientes con hemoglobinopatías, por ejemplo, crónicas. Entonces, este otro concepto importante, aquí en este gráfico pongo que cuando tenemos la cantidad adecuada de materia prima, hierro, ácido fólico, vitamina B12, y los glóbulos rojos son de más de 20 días de formación, ¿listo? Más de 20 días, normalmente entre 90 y 120, ¿no? Pero cuando son de más de 20 días, da tiempo para que se produzcan más cantidad de glóbulos rojos y se compense, ¿listo? Pero cuando son glóbulos rojos que se han formado recién y ya yo no tengo materia prima, por lo tanto esos glóbulos rojos en menos de 20 días de que recién han salido de la circulación y son destruidos, entonces ahí se llama una hemólisis descompensada. ¿Listo? Y es porque ya no hay materia prima para que se formen y todo lo que están saliendo se están destruyendo antes de los 20 días de haberse formado. ¿Listo? Entonces, la causa principal es porque ya no hay materia prima. ¿Y cuál es el que se agota más rápidamente? Ácido fólico. Sus reservas son escasas, como les digo. Entonces, el marcador inicial, por lo tanto, la anemia hemolítica son los reticulocitos. ¿Listo? Entonces, consecuencia de la anemia, hipoxia renal, eritropoyetina, médula ósea, precursores, luego agarran, producen grandes cantidades de reticulocitos. Entonces, lo que voy a observar inicialmente es una reticulocitosis. Por eso, dentro de las anemias normocíticas, normocrómicas, que son regenerativas o hiperregenerativas, están el sangrado agudo y las anemias hemolíticas, como les mencioné, ¿ya? Entonces, este es el principal dato que ustedes lo tienen que orientar. Y entonces, habitualmente la cantidad normal de reticulocitos son 100.000, que es el equivalente en porcentaje a 2.5%. En este lado de acá está la cantidad total de glóbulos rojos y en el otro lado el porcentaje de esos glóbulos rojos que son reticulocitos, ¿sí? Entonces, para 5 millones de glóbulos rojos, el 2% vendría a ser 100.000, que es lo normal. ¿Listo? ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que si comienzan a destruirse más cantidad de glóbulos rojos, ya, y mi médula ósea intenta querer compensar aumentando su producción de glóbulos rojos, entonces aumenta su porcentaje, ¿no es cierto? Y da la apariencia de que yo tuviera la misma cantidad, pero porcentualmente aumentó. Cae a la mitad mi anemia de estar con hemoglobina de 12, baja a una hemoglobina de 6, ¿no es cierto? Entonces va a aumentar muchísimo más mi respuesta reticulocitaria, por lo tanto va a haber más cantidad de reticulocitos. ¿Listo? Ahora, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Hablamos anteriormente de que cuando me informan los reticulocitos es de una muestra de sangre total, y a eso yo tengo que sacar el recuento corregido de reticulocitos. Primer punto. El recuento corregido de reticulocitos es este. Primero, vengan acá a la izquierda, ¿ya? Que es el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente dividido entre el hematocrito de referencia, que en promedio yo lo pongo 40, a otros lados a nivel del mar 45. En nuestro medio lo dejamos como 40. ¿Listo? Entonces, a través de esto yo voy a sacar el recuento corregido de reticulocitos. Si quiero avanzar más, entonces voy a sacar el índice de producción reticulocitaria a partir del recuento corregido de reticulocitos. ¿Listo? Entonces, este índice de producción reticulocitaria me dice en qué tiempo se está produciendo reticulocitos en base al valor del hematocrito. ¿Listo? ¿Eso qué significa? De que para un hematocrito de 35, en un día y medio se están produciendo reticulocitos. Para un hematocrito de 25, en 2 días se están produciendo reticulocitos. ¿Listo?
Ese es el factor que se llama de corrección. Entonces, para sacar el índice de producción reticulocitaria y catalogarlos también, esta es otra forma. Pueden quedarse aquí nomás en el recuento, en el índice corregido de reticulocitos. Pueden quedarse ahí para no complicar. Si quieren ir más profundo también y ver realmente este dato de acá, ¿ya? Entonces, simplemente lo que han tenido de resultado acá, el recuento corregido de reticulocitos, se van a fijar cuánto está su hematocrito del paciente. Estos son valores fijos, ya están establecidos, no cambian. En todos los libros que ustedes vean o en la referencia de internet que busquen, ya están establecidos. Para un hematocrito de 40 en un día, de 35, 1.5, 25, 2. Para un hematocrito de 15 en 2 días y medio, ya está establecido. Si tengo 25, entonces lo divido entre 2. Y ahí voy a sacar mi índice de producción reticulocitaria. Y si este es mayor a 3, es una hiperproliferativa. Si es menor a 2, hipoproliferativa. Si está entre 2 y 3, es la apropiada respuesta a una anemia leve que da un tratamiento, ¿no es cierto? Y estoy corroborando la respuesta a la medicación que da en las sales de hierro, cuando habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, estos datos le pueden servir, ¿sí? Pueden quedarse acá, vuelvo, insisto. Si sacan esto de acá, pensa también, no le va a hacer mucha diferencia entre lo de acá, no le va a hacer mucho, solo que esto es un poco más fino para que se entienda, ¿ya? Un poquito más fino. Si se quedan acá, también vale. ¿Listo? Entonces, ambas situaciones valen. Bien, seguimos entonces. ¿Qué otros marcadores entonces? Primero ya habíamos visto que hay una anemia que es descompensada cuando no hay materia prima y glóbulos rojos son de menos de 20 días. Principal marcador inicialmente son los reticulocitos. Hay una hiperreticulocitosis. ¿Qué otros marcadores hay? A consecuencia de la destrucción de estos glóbulos rojos se libera deshidrogenasa láctica, la hemoglobina, y esta va a ser quebrada el grupo E y globina, ¿no es cierto? Se destruye acá el glóbulo rojo y aumenta la deshidrogenasa láctica. Es otro marcador de anemia hemolítica. Se va a liberar el grupo E y se va a liberar el grupo globina. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Cuando se libera hemoglobina al torrente circulatorio, se produce una proteína en el hígado que se llama aptoglobina. Y la aptoglobina, la hemoglobina libre en la circulación es tóxica. Y la aptoglobina lo que hace es pegarse a la hemoglobina libre, ¿ya? A la parte globina que está libre, y agarra y se encapsula, la atrapa, se pega. ¿Listo? Se pega. Entonces, cuando hay demasiada destrucción de glóbulos rojos, entonces hay mayor globina y por lo tanto toda tu aptoglobina que tenés se fijó a esa globina para que no cause toxicidad celular. Por lo tanto, el resultado va a ser que tu aptoglobina va a estar disminuido. Por eso, otro marcador de hemólisis es la disminución de la aptoglobina. Y por otra parte, a través de la liberación del grupo M, la formación de protoporfirina, va a aumentar la bilirrubina, sobre todo la prehepática, la no conjugada, la indirecta, ¿ya? Entonces hay una hiperbilirubinemia indirecta. ¿Listo? Entonces ya son otros los marcadores. Entonces, ¿cómo vamos viendo? Entonces el perfil es una anemia normocítica, normocrómica, con reticulocitosis, deshidrogenasa láctica aumentada, hiperbilirubinemia indirecta con disminución de la aptoglobina. Y las aptoglobinas habitualmente aparecen en un tipo de hemólisis que lo vamos a ver más adelante, que son las que se originan dentro del torrente vascular, las intravasculares. Hay otras formas de manifestarse las anemias hemolíticas, pero ya son cuando son crónicas. Las anemias hemolíticas agudas no suelen haber formaciones de cálculo. En las anemias hemolíticas crónicas sí suelen haber formaciones de cálculo e inclusive suelen aparecer úlceras en las piernas, ya úlceras varicosas, otra característica. Bien, entonces aquí hay una clasificación. Las anemias hemolíticas las podemos clasificar, ya, de acuerdo al lugar donde se produce la destrucción, si es dentro del torrente circulatorio o si es fuera del torrente circulatorio. Dentro del torrente circulatorio intravascular, fuera del torrente circulatorio extravascular. Precisamente ¿dónde? El vaso. ¿Listo? Vuelvo a repetir.
La hemólisis se puede producir dentro del torrente circulatorio, es intravascular, o se puede producir fuera del vaso sanguíneo, extravascular. ¿Dónde es extravascular? En el vaso. ¿Listo? También las anemias hemolíticas se pueden clasificar de acuerdo a la afectación del glóbulo rojo como tal, en intracorpusculares y extracorpusculares. Intracorpusculares significa que hay problemas del glóbulo rojo como tal, o en su membrana, o en su metabolismo, o en la hemoglobina. Esos son los tres grupos. Esas son las intracorpusculares. Y habitualmente esas suelen ser adquiridas. Y las extracorpusculares significa que hay algo que viene de afuera externamente, que viene, ¡pum!, lo destruye al glóbulo rojo. Ya, entonces las extravasculares lo destruye al glóbulo rojo, pero dentro del torrente sanguíneo. Entonces, por eso las extracorpusculares son intravasculares y las intracorpusculares son extravasculares en el vaso como tal. ¿Ya? Vamos a ir viéndolo eso. Entonces, aquí está eso, ya. Las anemias hemolíticas más comunes, las que ocurren fuera de los vasos sanguíneos, son extravasculares precisamente en el vaso, ¿ya? Pero los estudios laboratoriales van a identificar si la hemólisis está ocurriendo a nivel intravascular. Entonces, cuando es la destrucción dentro del vaso sanguíneo, se va a liberar la hemoglobina libre en exceso. A esto se va a llamar hemoglobinemia. Entonces, lo que se pide actualmente es un sedimento urinario. Esta hemoglobina liberada, por una parte, la aptoglobina la va a captar, ¿cierto? Pero el resto que ya se consumió la aptoglobina no va a ser captada. ¿Y por dónde se va a ir? Por la vía urinaria. ¿Ya? Entonces, por la vía urinaria se va a ir bajo la forma de hemosideриnuria o hemoglobinuria. ¿Listo? Entonces son las otras dos formas de reflejar una hemólisis intravascular. ¿Listo? Estas son las tres formas de presentarse, de complicarse una anemia hemolítica. Las formas de complicarse, ¿ya? Se puede producir crisis aplásicas, se puede producir crisis megaloblásticas, se pueden producir crisis anémicas por secuestro esplénico. Vamos a partir por la del medio, que es más fácil. La crisis megaloblástica ocurre lo siguiente. A ver, en las anemias hemolíticas, por alteraciones en la membrana, una esferocitosis hereditaria. El tratamiento habitualmente suele ser la esplenectomía después de los 6 años de edad. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que antes de hacer la esplenectomía, tengo que darle a ese paciente ácido fólico, prepararlo. Que antes de que le hagan la esplenectomía, tengo que colocarle 3 vacunas para el meningococo, para el neumococo y para la influenza. Gérmenes encapsulados. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre si no le doy ácido fólico? Hacen la esplenectomía y mi organismo rápidamente lo que va a hacer es producir grandes cantidades de glóbulos rojos, porque ya no hay el lugar donde se están destruyendo, que es el vaso. Y en ese momento va a necesitar más cantidad de materia prima para la formación. Y si no hay materia prima, entramos en lo mismo que una anemia megaloblástica. Materia insuficiente, glóbulo rojo grande, asincronía núcleo-citoplasma, y hacen crisis megaloblástica por carencia de ácido fólico. El otro es la crisis aplásica, pero esto es cuando adicionalmente hay un virus, que es el parvovirus B19, o las crisis anémicas por secuestro esplénico. Cuando se habla de anemia hemolítica con secuestro esplénico, en las anemias falciformes, hay demasiados secuestros de glóbulos rojos. Entonces esas son las complicaciones habitualmente: la crisis aplásicas, crisis megaloblástica o las crisis anémicas por secuestro esplénico. Vamos a pasar esto, ya esto acabamos de hablar. Entonces aquí se hace, ¿no es cierto?, la dosificación, pero no se da. Todo paciente con anemia hemolítica crónica tienen que recibir entonces todos los días sus 5 miligramos de ácido fólico. Hay anemias hemolíticas que pueden ser graves. A estos hay que prestarle atención. Estos se manifiestan con fiebre, lumbalgia, pueden hacer insuficiencia cardíaca de alto débito, puede haber óbito en el caso de que haya una mujer embarazada. Esto puede ocasionar una cólisis intravascular aguda,
ya por alteración en la membrana o por picadura de arácnidos, y puede manifestarse con hemoglobinuria, orinas oscuras, con necrosis tubulares agudas, etc. Entonces, para saber en realidad qué tipo de anemia hemolítica es, porque es todo un mundo, lo ideal es hacer una hematoscopía, o sea, significa ir a fijarse al microscopio y ver qué tipo de alteración en su forma tiene ese glóbulo rojo para yo sospechar que se debe a esa alteración. Tiene la forma de un esferocito, tiene la forma de un ovalocito, tiene la forma de un eliptocito, ya. Entonces, dependiendo de la forma que tenga, va a tener su denominativo: esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, etc. Ya, entonces, esquistocitos, esferocitos, derpanocitos, la anemia falciforme, etc. ¿Cuál es la clínica de una anemia hemolítica? Hay una triada, que es lo que está ahí en el azulito, que es anemia ictericia y esplenomegalia. Aunque habitualmente puede no ocurrir la esplenomegalia, no ocurre en todos los casos, pero cuando están los tres, sin duda que ya tienes la sospecha clínica marcada. Anemia ictericia y esplenomegalia habitualmente suele ser la triada de una anemia hemolítica. Esto, las úlceras en las piernas, la presencia de cálculo, alteraciones óseas, aparecen en las anemias hemolíticas agudas y crónicas. ¿Ya? Y los que más están en las crónicas son las alteraciones óseas y las alteraciones con los cálculos renales. En las agudas y crónicas suelen haberse más las úlceras varicosas en las piernas. Es común eso. Ahora, aquí en relación a la clasificación, lo que les decía, o pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas según el mecanismo intrínseca o extrínseca, o también llamadas intracorpusculares o extracorpusculares. Ya es exactamente lo mismo. Si está dentro del glóbulo rojo, vuelvo a decir, y ahí son tres grupos. Dentro de las intracorpusculares son tres grupos: alteraciones en su membrana, alteraciones en su metabolismo o alteraciones en la hemoglobina. Esos son los tres grupos. Según el lugar de producción, como les mencioné, intravasculares o extravasculares. Ya, entonces las que son intracorpusculares, ahí están por alteraciones en la membrana, metabolismo o defectos de la hemoglobina. De la membrana, entonces, dependiendo de la forma que adopten, ¿no es cierto?, le pongo el nombre de la anemia hemolítica. Del metabolismo, la más común, déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Por defecto de la hemoglobina, aquí están las talasemias, para que se entienda más. Ese es otro grande grupo. ¿Ya? O están en alteraciones en el tipo de hemoglobina, 97% habíamos dicho que es A, pero cuando hay predominancia en la S, por ejemplo, la drepanocítica, o alteraciones en el cambio de los aminoácidos, también están las falciformes, o en el cambio de las alfas, en vez que sean alfas y betas, hay alfas y deltas o alfas y gamas, ahí están las beta talasemias, alfas talasemias. Ese es otro mundo en realidad, es amplio eso. Dentro de las causas extracorpusculares, para que se entienda, las extracorpusculares se destruyen a nivel intravascular habitualmente. Las intracorpusculares, ya por defectos en la membrana, ya por defecto en el metabolismo, se destruyen más dentro del vaso. ¿Ya? Lo intra es extra y lo extra es intra. ¿Listo? Lo intracorpuscular, ¿ya?, es extravascular, lo extracorpuscular es intravascular. ¿Sí? Entonces, por eso acá las extracorpusculares, ¿dónde es que se van a destruir? A nivel intravascular. Y tienen acá mecanismos, inmune o no inmune. A ver, lo que le mencioné es un memotécnico de forma general, pero en medicina nada es absoluto, depende mucho de la causa que lo produce, ¿ya? Pueden ser inmunes o no inmunes, puede haber anemias hemolíticas inmunes. Un ejemplo en la mujer joven son el lupus eritematoso sistémico. Una forma de manifestarse es a través de anemias hemolíticas o púrpuras trombocitopénicas autoinmunes. El hiperesplenismo, las microangiopatías, las hemoglobinuria paroxística nocturna o el efecto tóxico directo sobre los eritrocitos arsénicos, malaria, es por eso que esto es a nivel intravascular. Intravascular es igual reacciones transfusionales agudas, déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, ¿ya? O extravascular, reacción transfusional tardía o el hiperesplenismo. Y las extravasculares, todo lo que se produce a nivel de la destrucción a nivel del vaso, están relacionados con las intracorpusculares, ¿no? Entonces, importante siempre que en todo paciente que sospechen de una anemia hemolítica hay que ver historia familiar de anemia o ictericia, ingesta de fármacos, determinados alimentos,
se los asocia con las habas, tarea para la casa. ¿Qué tiene que ver la haba con la intensificación? O también, ojo con este detalle, consumir demasiada haba en un paciente que tiene anemia hemolítica puede llevarle a una hemólisis grave. Consumir demasiada haba. ¿Por qué? Ya saben, tarea. Infecciones previas, la raza del individuo, etc. Bien, aquí vamos resolviendo a ver algunas preguntas ya para terminar, chicos. 9. El diagnóstico inicial de la anemia hemolítica debería ser basado en todo lo siguiente, excepto, a ver, ¿cuál es el excepto? Primero, historia y examen físico completo. ¿Habrá que hacer una historia familiar y evaluación de la presencia o ausencia de esplenomegalia? Sí. Sí. Recuento total de células rojas y sus índices hematimétricos. Sí. Evaluación microscópica de la sangre periférica. Sí. Electroforesis de la hemoglobina. Recuento de reticulocitos. Sí. Bien. A ver, diagnóstico inicial de la anemia hemolítica debería ser basado en qué cosa. ¿Cuál es el excepto? La electroforesis ¿Qué dicen, de joven? la hemoglobina. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? ¿Ah? ¿Qué dice? Sí. ¿Cuál será el excepto? Electroforesis hemoglobina, ¿para qué se utiliza? ¿Para el diagnóstico de qué? De las hemoglobinopatías, talasemia, por ejemplo, ¿no? Entonces no está dentro del diagnóstico inicial, del estudio inicial de una anemia hemolítica, la electroforesis de proteína. El diagnóstico inicial no está. El más simple y útil indicador de anemia hemolítica, ¿cuál es? La hemoglobina, vida media de Matías, recuento de reticulocitos, nivel de bilirrubina indirecta, milograma. Recuento de reticulocitos. Reticulocitos. Paciente de 8 años con anemia, reticulocitosis, deshidrogenasa láctica aumentada, hiperplasia eritroide, médula ósea. ¿Qué es? Anemia ferropénica, hipoplasia medular, anemia hemolítica. Se trata de anemia por déficit de ácido fólico y vitamina B12. Hemolítica. Anemia hemolítica. ¿Cuál es el T que indica hemólisis intravascular? Deshidrogenasa láctica sérica aumentada, bilirrubina directa elevada, presencia de hemoglobina en la orina, TDP directo intravascular. Hemoglobinuria. No se olviden, se libera ahí la destrucción dentro del torrente circulatorio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La aptoglobina va a captar, pero todo el resto que no lo capte se va a eliminar a través de la orina. Entonces aparece hemoglobinuria. Muy bien, terminamos. No se vayan a amanecer mucho acá abajo, ¿eh?